Buen día, docente y compañeros. Somos el grupo conformado por Álvaro Antonio Moina Montalbán, Esmeralda Jocelyn Llana Castina, Saúl Maradona Carvajal Mato y quien le habla, Roberto Carlos Requerreque. En esta exposición abordaremos el tema bofedales en el Perú. Los bofedales son un ecosistema de gran importancia ecológica porque almacenan agua, regulan el ciclo hidrológico y sirven de hábitat para numerosas especies de flora y fauna de los Andes peruanos. El objetivo de esta exposición es identificar y analizar los principales impactos ambientales que afectan a los bofedales del Perú, así como sus causas, las zonas más afectadas y las consecuencias para las especies que dependen de estos ecosistemas, destacando la importancia de su conservación mediante información respaldada por fuentes científicas y oficiales. Los bofedales son humedales altoandinos declarados ecosistemas frágiles por la Ley número 28611 del Perú. Se localizan entre los 3.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, en zonas de Puno y Altiplano andino. Su vegetación principal son las plantas en cojín y su suelo almacenan grandes volúmenes de agua y carbono. Según el Inventario Nacional de Bofedales 2023, cubren el 0,8% del territorio nacional, distribuidas en 19 departamentos, cifras que casi el doble de lo registrado de 2018. El departamento con mayor extensión es Puno, seguidos Arequipa y Cusco. Estos tres concentran más del 50% de bofedales del país. Impactos ambientales. Los impactos ambientales son contaminación de agua y suelo, sobrepastoreo, extracción ilegal de turba o más conocido como champa, retroceso glaciar, desvío hídrico, infraestructuras viales, la construcción de carreteras sin estudio de impacto ambiental adecuado fragmentan y destruyen estos humedales. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que es áreas degradadas. El 41% de los bofedales están en zonas de concesión minera. Solo el 7% tiene la protección oficial. A continuación, identificaremos los lugares concretos donde se registran los mayores impactos sobre los bofedales del Perú. En este caso está la Rinconada, que está ubicada en Ananea, Puno. Tenemos al Parque Nacional de Huascarán, que se encuentra en la región de Ancash. Tenemos a la Reserva Paisajística Subcuenca de Cotahuasi, que está en Arequipa. De igual manera tenemos al Parque Nacional de Bahuaja, Sonene, que es entre la frontera de Puno y Madre de Dios. Tenemos a las cuencas Chillón, que es en Rima, Lurín y Mantaro. De igual manera tenemos a la zona sur de Puno, que es la cuenca Aymara, y zona norte, que es la Carabaya de El Melgar, bueno, en la región Melgar, ¿no? Como causas e impactos ambientales tenemos lo que son las antrópicas y las naturales. En el caso de las antrópicas, tenemos lo que es la minería, que puede destruir directamente hectáreas de bofedales o indirectamente, mediante la contaminación eh, y la alteración del régimen hídrico en este caso, ¿no? Eso puede ser un 41% de los bofedales que superpone con concesiones mineras. De igual manera tenemos el sobrepastoreo y las malas prácticas ganaderas en este caso, que alteran la cobertura vegetal y favorecen la compactación y erosión de suelos orgánicos. Tenemos también lo que es la extracción ilegal de la turba, que destruye la capa orgánica del suelo, que es necesario para la retención del agua y el carbono. Tenemos las actividades agrícolas e infraestructura, ya que el desvío de curso de aguas y la construcción sin planificación ambiental reducen la disponibilidad hídrica. Como causas naturales, tenemos a lo que viene a ser el retroceso glacial por el cambio climático global, que según la INAIGEM ha documentado un acelerado retroceso de los glaciares en el Perú, reduciendo el aporte hídrico estacional a los bofedales. De igual manera tenemos a la variabilidad climática, que son las sequías prolongadas o eventos extremos, como el fenómeno del Niño, que disminuyen las precipitaciones en la Sierra Sur, agravando la desecación de los bofedales. Mi nombre es Esmeralda Jocelyn Llana Casina y les voy a hablar sobre las consecuencias del impacto ambiental sobre los seres vivos componentes abióticos. Pérdida de la flora especializada. Se pierde la base del ecosistema ya que esas plantas son las que retienen agua, protegen el suelo y dan alimentos. Son extremadamente sensibles a cambios en el agua y al pastoreo excesivo. Si se seca el humedal o se come demasiado la vegetación, estas especies mueren y no vuelven a crecer. Reducción de la fauna altoandina.
disminuyen o desaparecen animales típicos de la zona, debido a que se quedan sin alimentos, sin agua y sin refugio. Se rompe el equilibrio natural, muchas especies se vuelven raras o en peligro de extinción. Pérdida de productividad forragia. Las comunidades campesinas dependen de estos humedales para criar sus animales. Al perder la productividad se les acaba el alimento, bajan sus ingresos y tienen menos recursos para vivir. Sobre el componente abiótico. Liberación del carbono. Estos gases empeoran el calentamiento global y el climático, generando un círculo vicioso. El clima cambia más y eso seca más los humedales. La reducción de la regulación hídrica. Al perderse ya no hay quien guarde el agua, en épocas de lluvia hay inundaciones y en épocas secas se secan los riachuelos, afectan el agua para el consumo humano, la agricultura y la ganadería en zonas áridas y semiáridas de los Andes. Desertificación progresiva. La tierra ya no sirve, el clima se vuelve más seco y difícil de vivir. Al perder el humedal se pierde el espejo del agua y la humedad del suelo, por lo que ya no crece nada. Erosión y pérdida de los suelos. Se rompe, se seca y se lleva el viento y el agua, quedan suelos duros y pobres y degradados. Una vez que se pierde, tardan siglos en volver a formarse, es un daño casi irreversible. 4 conclusiones y 4 reflexiones. Como el punto número 1, grave brecha de protección. El dato más contundente, según el Inventario Nacional del INAIGEN, es alarmante. ¿Por qué? Porque el 41% de la superficie de bofedales está bajo concesiones mineras. Solo un 7% tiene protección legal dentro de áreas naturales protegidas. O sea, estamos dejando más de la mitad de estos ecosistemas a merced del impacto extractivo. Punto número 2. Puno, zona crítica nacional. Los datos geográficos no mienten. Puno concentra más del 32% de los bofedales del país. Por eso, zonas como La Rinconada son hoy el foco más crítico de contaminación por mercurio y relaves. El punto número 3. Pérdida acelerada de biodiversidad. Los bofedales no son solo agua, son hábitat. El libro rojo de Serford nos advierte que la destrucción de estos humedales está empujando a la extinción a especies críticas. El ejemplo más doloroso es de la rana gigante, la titicaca, cuya población se redujo en un 80%, y en Junín el zambullidor, del cual solo quedan 217 individuos. Como número 4, ecosistema bajo doble presión. O sea, los bofedales están muriendo por dos frentes, el frente inmediato y humano, que es el sobrepastoreo y la extracción ilegal de la turba o champa, y el frente climático de fondo, que es el retroceso glacial y las sequías extremas que los están dejando sin agua. Ahora, con las reflexiones, como el punto 1, el agua de las ciudades nace en los Andes. Quiere decir, o sea, proteger los bofedales significa proteger el abastecimiento de agua para millones de peruanos. Lo que ocurre en las cabeceras de la cuenca impacta directamente a las ciudades. El punto número 2, ganancias inmediatas, pérdidas irreversibles. O sea, la extracción ilegal de la champa o turba genera beneficios temporales, pero destruye ecosistemas formados durante siglos. Y recuperar ese bofedal degradado puede tomar décadas o incluso siglos. El punto número 3, aliados contra el cambio climático. O sea, los bofedales almacenan grandes cantidades de carbono. Cuando se degrada, deja de ser una solución y se convierte en una fuente de emisiones. Y el punto número 4, un desafío de seguridad nacional. La protección de los bofedales ya no es solo una cuestión ambiental, está vinculada con la disponibilidad de agua, la biodiversidad, la economía y la calidad de vida de la población. Y por último, para englobar todo ello, los bofedales no son simples humedales de montaña, son reservas estratégicas de agua, biodiversidad y vida. Protegerlos hoy es garantizar el bienestar y la seguridad de las futuras generaciones del Perú, y a continuación veremos la referencia que nosotros hemos utilizado. Gracias.